Muy, pero muy buenas noches para todos nuestros hermanos de la iglesia Conociendo a Cristo. Les damos la bienvenida a este seminario para parejas, novios y matrimonios que organiza precisamente la iglesia. Y queremos invitar a todos ustedes para que en este momento nos pongamos de acuerdo con el Señor en su palabra. Qué gusto poderles saludar. Gracias por invitarnos a estar en su casa, por invitarnos a compartir con su familia, con su esposa o con su coesposo. Siempre para nosotros es motivo de alegría saber que el Señor siempre quiere lo mejor para nuestras vidas, para compartir precisamente todo lo que Él ha enseñado al hombre para que sepamos cómo debemos conducirnos, que sepamos cómo tenemos que trabajar y saber a lo que Él precisamente nos ha llamado desde la fundación del mundo. Y esa ya es la tercera conferencia de seminario para matrimonios, la ayuda idónea. Y quisiera que para comenzar, oremos al Señor, démosle gracias a Dios por ese tiempo. Disponga usted su corazón. Esto lo hacemos con todo el fervor, con toda la alegría, sabiendo que no solamente va a hacer bien a su matrimonio, a su casa, a su cónyuge, a su vida como tal, sino que como sabemos y como entendemos, pues entendemos de que Dios quiere, sí, bendecirnos, por supuesto, bendecirnos y bendecirnos. Pero, ¿qué necesitamos aprender nosotros precisamente para poder tener un matrimonio feliz? Un matrimonio, como dice allí, cómo tener un matrimonio para toda la vida y ser feliz. Bueno, aquí es donde nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta de que el matrimonio es de parte, es colocado por Dios, es algo que Dios creó, diseñó para el hombre. Entonces vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor amado, por este día. Gracias por tu provisión, tu bendición. Gracias por las manos que pudieron trabajar, por estos pies que pudieron llegar a casa. Y oramos por cada uno de nuestros hermanos, Señor amado, que con humildad y sencillez de corazón nos aceptan en sus hogares para recibir más que consejos, el conocimiento tuyo con respecto al matrimonio y de saber, Dios mío, que es por pura misericordia, Señor, que nosotros podemos vivir aún con nuestro cónyuge. Porque realmente nos hemos equivocado en muchas cosas, hemos caminado un camino que no conocíamos y que hasta ahora, Señor, se empiezan a abrir esos ojos y nos empezamos a dar cuenta ya al desnudo la manera en que estamos delante de nuestro Dios con respecto a nuestro matrimonio, a nuestro hogar, a nuestros hijos. Pero Señor, te pedimos que tengas misericordia y que nos permitas hoy aprender un poco más de esta maravillosa palabra que traes para nosotros, para nuestras vidas, para nuestros matrimonios, para nuestros hogares. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, entonces vamos rápidamente a ver lo de la ayuda idónea. Ya hemos visto lo que es una sola carne y el propósito divino de Dios con el matrimonio. Y esta es la tercera conferencia, la ayuda idónea. Y para eso vamos a Génesis capítulo 2, versículo 18. Hoy voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente. Me parece una muy buena traducción, nos sirve bastante, nos ayuda con las palabras, es muy cómoda la Nueva Traducción Viviente y eso nos permite entonces comprender realmente cómo es que está funcionando esta traducción que a la vez es muy buena. Yo le invito para que usted la tenga en casa, la NTV. Y saludamos desde ahora también a nuestros hermanos en la fe, los que están en la emisora Conociendo a Cristo, también a todos los que nos escuchan. Y vamos a bajar el volumen a este aparatico para que se pueda escuchar perfectamente.
Bueno, también un saludo para Gloria Hoyos, para Blanca Hoyos, su hermana. Ellas siempre están ahí, listas, pendientes. Si usted quiere, nos puede saludar por el chat de YouTube, que ahí lo tengo y los puedo saludar. A los demás, pues no los puedo ver, pero de todas maneras puedo decirles gracias por aceptarnos en su hogar. Y vamos a sacarle el mayor gusto a este seminario. La idea es que podamos compartirlo juntos. Pues mi esposa también está conmigo, mis hijos acá, mi hija por lo menos. Y también saber de que Dios quiere que nosotros precisamente podamos aprender bien este mover del matrimonio. En Génesis capítulo 2, versículo 18, dice la palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda idónea, ideal para él. Vemos entonces acá que ya Dios dijo dos palabras importantes. Primero dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué razón entonces no era bueno que el hombre estuviera solo? Adán acaba de colocarle nombres a los animales conforme Dios le había enseñado y lo hizo perfectamente. 2:18, ¿por qué no era bueno que el hombre estara solo? Bueno, realmente no era bueno que estuviera el hombre solo porque el principal razón, digamos así, la principal razón era que Adán, estando solo, no podía cumplir el propósito divino de Dios que él se había propuesto en sí mismo y en el cual había hecho partícipe al hombre para que el hombre precisamente hiciera parte de ese propósito que Dios se había dispuesto a hacer y preparar para que todo precisamente saliera como Dios quería que saliera. Pero hay algo que nosotros tenemos que entender y entender, por supuesto, en todo esto, y es cómo es que Dios proveyó la mujer antes de que el hombre la necesitara o se la pidiera. Adán no pidió. Dios es el proveedor. Por lo tanto, Dios proveyó antes de tiempo lo que necesitaba precisamente el hombre para poder cumplir ese propósito que Dios se había dispuesto en sí mismo llevar a cabo. Entonces, es aquí la diferencia, ¿cierto? De ver cómo Dios, ¿por qué es proveedor? Porque Dios provee antes de que nosotros necesitemos algo de Él. Adán no tuvo necesidad de pedir una mujer. Dios sabía lo que él necesitaba para ello. Entonces, ¿por qué no era bueno que estuviera solo? Porque no podía entonces el hombre cumplir el propósito divino de Dios al hacer la creación. Porque el propósito divino de Dios, lo hemos dicho desde el principio, es el querer vivir en medio de los seres humanos. Eso usted lo consigue en Éxodo 29, 46. Leámoslo para que lo recordemos. Éxodo 29, 46 al 48. Va a leer el 46 en esta versión, que dice, y ellos sabrán que yo soy el Señor su Dios. Yo soy quien los sacó de la tierra de Egipto para vivir entre ellos. Yo soy el Señor su Dios. Entonces, este es el Éxodo 29, 44. Vale, el 44. Éxodo 29, 44. Así es, consagraré el tabernáculo y el altar y consagraré a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes. Entonces viviré en medio de los israelitas y seré su Dios. Y ellos sabrán que yo soy el Señor su Dios. Yo soy quien los sacó de la tierra de Egipto para vivir entre ellos. Yo soy el Señor. Entonces vemos acá que el propósito divino de Dios al crear todas las cosas y al ser humano es que Él quiere vivir en medio
de su creación, en medio de sus hijos, de los hombres, de los seres humanos. Y si vamos a Apocalipsis capítulo 20, vamos al capítulo 21, versículo 3, dice: oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Entonces vemos que se va a cumplir lo que Dios dijo. Dios dijo que viviría con el ser humano, y eso es su propósito y lo va a cumplir. Y asimismo lo llevó a cabo entonces con Adán y Eva, y les mandó también a hacer algunas cosas. Si Dios no le da la ayuda idónea a Adán, en este caso Eva, entonces tampoco se podría cumplir el mandamiento que Dios les dio en Génesis 1, versículo 28, donde les dice a ellos directamente: fructificaos. Dice el 28, luego Dios les bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Entonces vemos acá de que Dios les da un mandamiento, y es fructificar, multiplicar, llenar la tierra y señorear sobre ella. Pero para llevar a cabo esto, pues el hombre necesitaba una ayuda idónea. ¿Una mujer para qué? Para fructificar, que era una cosa, ¿recuerdan? Otra era multiplicar, y que tuvieran muchos hijos y que llenaran completamente la tierra. Esa era precisamente la manera en que Adán y Eva cumplirían el mandamiento que Dios les dio. Ahora, ¿qué es una ayuda idónea? Porque dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. La ayuda idónea, apreciado hermano y amigo que nos escuchas hoy y que nos ves, la ayuda idónea es viene de la palabra hebrea neget, así como se escucha, neget, y significa ayuda, sirve, acompaña, es la que apoya, la que complementa, el respaldo. Entonces sería la mujer el complemento que necesitaba el hombre para llevar a cabo el propósito divino de Dios: fructificar, multiplicar, llenar toda la tierra, ¿recuerda? Pero para poderlo hacer necesitaba tener esa mujer, y esa mujer sería la ayuda idónea. Dios la catalogó como ayuda idónea. ¿Y por qué hablo tanto de la ayuda idónea? Bueno, porque con esta misma ayuda idónea, el hombre podría también cumplir su propósito personal. Hay el propósito divino de Dios, que es que Él quiere habitar en medio de su pueblo, y lo va a hacer. Y el otro es que dentro de ese propósito divino está el ser humano, el hombre, que también tiene un propósito personal basado en el propósito de Dios. Y ese propósito personal que el hombre tiene es el de Génesis 1:28, el de poder fructificar, multiplicar, llenar la tierra y sojuzgarla. Entonces, para cumplir este propósito personal, precisamente ese propósito divino tenía que permanecer claro en Adán y en Eva, por supuesto. Ahora vaya a Génesis 2, versículo 20. Vamos a ver entonces cómo Dios lo fue llevando a cabo. Génesis 2, versículo 20 dice de la siguiente manera: puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes, pero aún no había una ayuda idónea, ideal para él, dice esta versión. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Y mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. Al fin, exclamó el hombre, esta es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Ella será llamada mujer, en la otra versión varona, porque fue tomada del hombre o del varón.
Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convertirán en uno solo. Entonces, vamos a ver que esta es la manera en que Dios hizo a la mujer. La hizo de una costilla. Ahora observe Génesis 2, versículo 15. En Génesis 2, versículo 15, Dios le había dado un mandamiento a Adán. Ese mandamiento, estando él aún solo, sin la ayuda idónea, sin haber sacado Dios todavía la costilla, en 2.15 le mandó a decir la siguiente manera. 2.15. El Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. En la Reina Valera dice para que lo labrara y lo guardara. Entonces, Adán tenía dos cosas para hacer en el huerto: labrar y guardar. ¿Qué era labrar? Era ocuparse. ¿Y qué era guardar? Era custodiar. Entonces vamos a ver esto. Labrar era el trabajo y el trabajo era una ocupación. Y el cuidar era guardar, que era precisamente cumplir lo que Dios le había dicho. Eran las dos cosas que tenía que dedicarse Adán dentro del huerto del Edén y donde le va a dar la mujer. Entonces, el trabajo y el guardar o cumplir el mandamiento iban direccionados al propósito de Dios. Y eso es todo pensamiento que el hombre tiene hoy, debería siempre ir acondicionado a el mandamiento de Dios, el propósito de Dios. ¿Para qué? Para que mi ocupación en mi vida, mis talentos, con lo que yo me voy a sostener, mi responsabilidad y mi hogar, mi ayuda idónea y todo eso, vayan direccionados siempre al propósito divino de Dios. Entonces, el matrimonio no es para que satisfagamos los deseos de la carne. El matrimonio es para entrar en el propósito divino de Dios que ha tenido con la creación, y es habitar en medio de sus hijos. Y el hombre, Adán, y todas sus generaciones que vendrían, serían enseñadas precisamente para ello, y serían enseñadas por Adán. Entonces, Adán y Eva tenían que formar otros huertos con sus hijos, y en esos hijos iban a tener sus propios huertos con su ayuda idónea también, parejas, hombre y mujer, y de esa manera se llenaría toda la tierra, no solamente del conocimiento de la gloria de Dios, sino también de el propósito de Dios para que se pudiera cumplir. Entonces, al llenar toda la tierra de personas, de todas sus descendencias, entonces alguien tendría que dirigirlos y reinar sobre ellos. ¿Y era quién? Dios. Dios entonces reinaría, o mejor dicho, va a reinar. Estamos hablando en lo perfecto, aunque no había pecado todavía. Ahora, en este proceso encontrarían tanto Adán como la mujer, encontrarían, o sea, en ese proceso del matrimonio, encontrarían satisfacción, tendrían también gozo, paz, tendrían además de eso reposo y lo más importante, amor el uno por el otro. Cuando Adán dijo, esta de hueso de mis huesos, carne de mi carne. Entonces, le amaba como él mismo se amaba. ¿Sí? Y esto es muy importante porque precisamente ese era el legado que iba a entregar Adán y la mujer a todas las demás generaciones que vendrían. Ese es el legado que nosotros tenemos que entregar también a nuestros hijos, que ellos entiendan lo que realmente es el matrimonio, por qué el matrimonio y cuál es realmente el motivo del por qué las personas se deben casar. Entonces, el legado de nosotros es transmitir, en este caso de Adán, transmitir la información de lo que Dios dijo de su propósito, de contarle a sus hijos que un día Dios vendría y viviría en medio de ellos y reinaría con ellos. Entonces habían muchos huertos
y muchos huertos representa que tenía que haber un gobernante, y ese gobernante era precisamente el Dios Todopoderoso. Entonces, ¿por qué la hizo de una costilla a la mujer? ¿Por qué razón la hizo de una costilla a la mujer de la costilla del hombre? ¿Por qué no cogió polvo de la tierra y hizo una mujer y se la traía a Adán? Pero no, dice que a Adán lo hizo del polvo de la tierra. Luego sopló en él espíritu de vida, aliento de vida, y llegó a ser Adán un ser viviente. Y luego dice que hizo dormir a Adán, sacó una de sus costillas y de la costilla hizo a la mujer y se la trajo a él. Entonces, ¿por qué la hizo de una costilla a la mujer? Bueno, la mujer, hermano, fue creada de la costilla del hombre porque el Creador no usó más bien huesos de los pies. ¿O por qué no usó huesos de la cabeza? Bueno, no usó huesos de los pies para que ésta no fuera pisoteada. Y no lo hizo con huesos de la cabeza para que ésta no se creyera mayor o superior que el hombre, como lo que vemos hoy muy en día. A veces la sentimos y la colocamos por debajeada y no la estimamos. Y otras se creen superiores a los hombres. Pero no, la hizo de la mitad, la hizo de la costilla, la que queda cerca al corazón, con el propósito de que el hombre la amará. Esa es la razón por la cual hace una costilla. Ahora, ¿por qué llamó o por qué la llamó huesos de mis huesos y carne de mi carne Adán? A la mujer, a la varona. ¿Por qué la llamó hueso de mis huesos y carne de mi carne? Vamos a Efesios capítulo 5, versículo 3, y vamos introduciéndonos en esto de la ayuda idónea para ir comprendiendo poco a poco lo que el Espíritu Santo enseña en la palabra con respecto a esto. Efesios capítulo 5, versículo 33. Dice de la siguiente manera. Voy a leer el 33 nomás. Por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar al marido. Entonces, el mandamiento de Dios acá es que el hombre está enviado, o el mandamiento es de que el hombre ame a su mujer y la mujer respete a su marido. Pero el mandamiento de amar a la mujer es porque ella, la mujer, la costilla, necesita ser elogiada por el hombre, necesita recibir palabras agradables a sus oídos del hombre, necesita escuchar inclusive cumplidos de parte del hombre, para que ella se sienta amada, para poder seguir alegrando el corazón del hombre. Es tan sencillo. Y eso Dios lo colocó precisamente en la mujer. La mujer necesita ser halagada por el varón. Necesita recibir cumplidos, recibir palabras hermosas y ser siempre exaltada por el varón. Eso hace que la mujer se sienta satisfecha, contenta, feliz. Y así la mujer respeta al hombre y lo mantiene en el propósito de Dios, a lo que precisamente Dios lo llamó a él. Entonces, el mandamiento a la mujer en este caso es respete al marido. ¿Qué significa qué? Respetar al marido, ¿qué significa? Significa valorarlo, valorar a su esposo, animarlo, levantarlo, apoyarlo
y mantenerlo en el camino correcto siempre del propósito de Dios. Entonces, si una mujer es amada por su esposo a la manera de Dios, entonces la esposa, la mujer, lo que va a hacer es que siempre va a respetar, va a valorar, va a exaltar, va a reconocer, va a animar a su marido y siempre va a estar alegre para él, para que él mantenga el camino y el rumbo del propósito que Dios tiene para su vida. Esa es la ayuda idónea. Esa es la manera en que Dios le enseñaba al ser humano cómo los roles del hombre y cómo los roles de la mujer en el matrimonio. En 2 Corintios 6:14 también encontramos algo al respecto. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14. Dice así: no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. En la versión Reina Valera dice: no se junten en yugo desigual. Y esto, hermano, es importantísimo para que ustedes como novios no sufran cuando se casen. O si ya son pareja, se redireccionen al pensamiento de Dios. Y si ya están casados y no están cumpliendo con esto, pues pídanle perdón a Dios. Porque ¿qué es unirse en yugo desigual? Es cuando yo me involucro con un cónyuge, en este caso una mujer, que no tiene el mismo ideal del propósito de Dios en su vida como el mío. Muchas veces me preguntan si esta es la mujer ideal para mí, si esta es la mujer que Dios tiene para mi vida, me preguntan los hombres. Pero esto no se trata de, Señor, si esta es, mándame una señal. Realmente, más que señal, Dios deja las pautas claras. Si tú eres un hombre de Dios, temeroso del Señor, que entiende el propósito divino de Dios y que quieres caminar en tu vida cristiana a la manera y en la voluntad de Dios, pues debes conseguirte a una mujer que tenga esos mismos pensamientos y esos mismos ideales y que entiende perfectamente que ella es la ayuda idónea para él, para mantener en ese propósito que Dios le ha dado. Eso es fundamental. Pero cuando tú te casas por pasión, cuando tú te casas por química, entonces vienen los problemas y aquí es donde precisamente con el tiempo te das cuenta, tanto tú como ella, de que lo que los une ya no los une como antes, de que ya la pasión se acabó, de que ya los hijos se hicieron grandes y ya hasta las carreras las consiguieron, las hicieron, pero ahora no tienen un propósito de vida. Por lo tanto, en muchas ocasiones viene el divorcio. ¿Por qué? Porque no sienten felicidad ni alegría en sus corazones, porque nunca lo que los unió fue el propósito divino de Dios para que ellos caminaran en ese propósito y cumplieran así el mandamiento que Dios les había dado para el matrimonio. Entonces, unirse en yugo desigual es cuando uno se une con una mujer que tenga otros ideales divinos diferentes al de su esposo. Y no solo era el amarse no significa la química, no es solamente tener relaciones. Hoy en día las personas se casan porque dicen que se sienten íntimamente bien y que se satisfacen mutuamente, pero esto no va a estar por siempre, esto va a pasar. Este amor eros finaliza, luego viene el amor filial, que son los hijos, finaliza, pero si no llegan al amor ágape, al amor incondicional, posiblemente sus sentimientos los van a engañar y van a tener que cambiar de pareja. ¿Por qué? Porque no sienten felicidad. Entonces, médicamente, vamos a verlo de la parte clínica o médica, médicamente la costilla que tenemos aquí en el esternón, es la encargada de cuidar, proteger, cubrir, permanecer,
velar por los nervios que pasan y las arterias que pasan junto a ella. El huesito de la costilla, que es una curvita, tiene metidos dentro de ella, dentro del hueso, un caminito, una curvita, tiene un hundido allí por dentro, por la parte interna, y allí se depositan nervios, arterias y hasta venas. Y estas son protegidas por la costilla precisamente cuando queda en la parte de delante con el esternón. Así que la costilla no solamente hace eso, sino que también protege los órganos vitales del cuerpo humano, el corazón, el páncreas, el hígado, los pulmones, todos los órganos que hay en todo lo que es el tronco y gran parte de ellos, inclusive parte del estómago como tal. Entonces son órganos vitales para poder vivir. ¿Qué hace la costilla? Protege por delante y protege por detrás. De esa manera entonces, sin costillas, el ser humano pues realmente se mantendría hiriendo, se mantendría fracturando, se mantendría golpeando y tendría severas caídas. En esas caídas que tendría se lastimaría muy feamente. Además de eso, se le saldrían los órganos, se brotarían, mientras que también la costilla permanece firme y aunque se puede expandir y también contraer, la costilla ayuda a la horma del tronco y del cuerpo humano. Eso es entonces lo que hacen las costillas. Y como les decía, por entre las costillas, por una costilla, por entre la costilla, van un caminito, un dedito que tiene la costilla, por donde van metidos arterias y nervios que van pasando de lado a lado de los órganos y del cuerpo entero para protegerlo cuando esté pasando por allí. Entonces, esto, si lo llevamos a la parte simbólica, representa que la mujer es la que guarda el secreto del hombre. Esto es muy importante y pocos lo conocen realmente, aunque lo viven diariamente. Esto representa que la mujer es la que guarda el secreto del hombre. Desde sus relaciones sexuales, escuche con atención, desde sus relaciones sexuales hasta sus pensamientos personales que quedan ocultos a los demás, son guardados y protegidos por la costilla que es la mujer, su esposa. Y cuando el hombre siente confianza con su mujer y ama a su esposa, entonces el hombre revela sus secretos y se los transmite a ella. ¿Por qué? Porque se siente confiado y seguro de su costilla, porque él sabe que ella protegerá esos secretos personales, íntimos que tiene el hombre y que en muchas ocasiones él ya no los presenta ni los muestra. Al principio él se abre con la persona, pero cuando pasan los años empieza a cerrarse y ya ni siquiera comparte las cosas más profundas y los secretos de su vida con su cónyuge. Entonces, cuando la mujer viola este secreto, cuando lo comenta con otras personas, cuando se siente herida y sale corriendo y se lo cuenta a su mejor amiga, o a su vecino, o al mismo inclusive hermano en la fe, entonces empieza a difamar eso que estaba contando de la intimidad de su esposo, sea en lo sexual o sea en la persona como tal, en la personalidad, y se lo transmite a otros. Entonces el hombre se cierra inmediatamente ante su cónyuge, cierra su corazón y desde ese momento empieza a no compartir ya lo que piensa. Entonces ya se lo empieza a guardar para él solo, sus sueños, sus metas, y empieza entonces lo que se conoce como la infelicidad. ¿Por qué? Porque la satisfacción del hombre es tener a alguien a su lado con el cual
él pueda confiar y contarle aún sus debilidades como hombre, como ser humano, y saber que esa mujer que tiene a su lado no lo difamará, ni lo calumniará, ni lo hará público, porque es lo que él siente por ella, que es el amor. En eso representa el hombre el amor. Entonces, en Efesios capítulo 5, versículo 22, vamos a entender un poco más esto. Efesios capítulo 5, versículo 22 dice de la siguiente manera: para las esposas, eso significa sométase cada una a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Entonces, vemos acá en el versículo 25, ya le dijo a las mujeres, ahora mire lo que pasa con los maridos. 25, para los maridos, eso significa: ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él, Cristo, entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa, limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será, en cambio, santa e intachable. Y dice el versículo 28, de la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. Entonces aquí se hace una comparación. La comparación que se está haciendo ya en este versículo es que las mujeres, en el versículo 22, dice: sométase cada una a su marido como al Señor. O sea, en la Reina Valera dice: sujétese a su marido. Entonces, veíamos ahora lo que es la costilla, la importancia de que la mujer que guarda el secreto de su esposo, así tengan las diferencias que tengan, las complicaciones que hayan, no salga a la calle, no busque personas, no busque otras mujeres, y menos que sean divorciadas o que sean solteras, a contarle lo que usted ha vivido con su esposo, o lo que le hicieron, o que su esposo lo que hizo. ¿Por qué? Porque eso es romperle el corazón al hombre. Entonces el hombre, ¿qué hace? Se cierra completamente y ya no participa, ya no confía en su esposa al contarle sus intimidades, sus debilidades, sus dolores, sus tristezas. Inclusive ni las alegrías se las va a contar. Ese es lo más importante, porque el enfoque hoy es la ayuda idónea, es la mujer como tal. ¿Cuál es su trabajo? Y ya aquí vemos que dice que la mujer debe sujetarse. Aquí dice someterse. En la Reina Valera dice sujetarse a su marido. Entonces, sujetarse es estar adheridas a, estar pegadas a, estar de acuerdo con el pensamiento de su esposo. Eso es estar sujetas. Una mujer sujeta a su marido es la que lo anima, pero también se pone de acuerdo con él en el propósito de Dios que él entiende. Por supuesto, estoy hablando de un hombre que tiene claro el propósito de Dios en su vida. ¿Cuál es? Ir, fructificar, multiplicar, llenar la vida, llenar la tierra y sojuzgarla. ¿Por qué? Porque usted tiene la libertad como hombre. Dios le da la libertad para que usted viva su vida, pero bajo el propósito de Él. ¿Para hacer qué? Bendecido. Cuando entonces usted cumple ese propósito y camina en ese propósito, así sea un ganadero, así sea un arriero, así sea un cerrajero, así sea un odontólogo, no importa. Lo importante es que usted entienda que el propósito del matrimonio
no es el querer ser feliz con su esposa, sino el querer ser feliz con Dios al cumplir el propósito a la cual Él lo ha llamado. Entonces viene la ayuda idónea y entonces ¿qué hace la ayuda idónea? Se sujeta, se adhiere, se pone de acuerdo con su esposo en el pensamiento precisamente que él tiene de Dios. Y se compara la esposa aquí con la iglesia y Cristo, donde el varón se representa con Cristo y a la esposa se representa con la iglesia. Y se habla de cómo la iglesia se sujeta a Cristo, que así mismo las esposas deben sujetarse a sus esposos. ¿Pero por qué? Porque el hombre es el que tiene que encargarse de la enseñanza a la esposa. Y aquí creo que hay un gran dilema, porque aún nosotros no entendemos que somos como esposos también los pastores de nuestra casa, y nosotros somos los que debemos enseñar a nuestras esposas y a nuestros hijos, por supuesto, pero sobre todo a mi esposa. ¿Por qué? Porque si yo enseño a mi esposa en los principios de Dios, significa que yo me sujeto a Cristo y que Cristo se sujeta al Padre. Así como el Cristo se sujeta al Padre y el Padre es la cabeza de Cristo, así mi cabeza, el cabeza del hombre es Cristo. Y dice que la cabeza de la mujer es el hombre. Entonces esto es una imitación donde la mujer imita a su esposo, el esposo imita a Cristo, Cristo imita a su Padre, a Dios. De esa manera entonces vamos realmente a cumplir lo que Dios está diciendo. Los padres deben enseñar a los novios estos principios cuando resulta un compromiso matrimonial. ¿Recuerdan que normalmente en los judíos son como unos 2 años más o menos que separan a la mujer que queda comprometida para el matrimonio, y hay un compromiso entre ellos? Entonces, estos 2 años son donde papá y mamá preparan a la mujer en 2 áreas. La primera, como mujer, como esposa, sus compromisos y responsabilidades, pero también como mujer y como hija de Dios, que ella sirva de ayuda idónea al propósito de Dios que tiene con ese varón en el propósito divino de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Entonces, de esta manera, dice, para presentársela a ellos mismos, a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué está diciendo acá? Que las mujeres, por ejemplo, las mujeres hoy en día, pues no se sujetan a sus esposos. Y no se sujetan porque no ven a sus esposos sujetos a Cristo. Entonces, eso las determina a ellas como insatisfechas. Hay algo que no les llena el corazón y mantienen tristes con su esposo porque no ven que su esposo se sujete a Cristo. Donde se nota que la cabeza de ese varón no es Cristo, porque hace todo lo contrario a lo que Cristo dice. Y dice acá claramente en el versículo capítulo 5, versículo 25. Para los maridos esto significa: ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia y Él entregó su vida por ella. Entregar su vida por ella no es que el hombre ponga la vida de él por la mujer, sino que poner la vida es que voy a entregar de la vida que Dios me ha dado en mi nuevo nacimiento para compartirle a ella todo lo que recibo de parte de Dios. Eso es dar la vida, pero no la vida de Él, sino la vida de Cristo, porque Cristo es el que está enseñando. El hombre recibe la palabra y se la comparte a su esposa. De esa manera entonces ella puede llegar a comprender más claramente el propósito, y de esa manera el hombre se gana el respeto de la mujer. Y también el hombre, ¿qué tiene que hacer? Amar a su esposa. Entonces, amar a su esposa es como Cristo amó a la iglesia. Ahora vaya a Génesis 3:16. Y mire algo muy importante aquí. Génesis 3:16. Dice: luego le dijo a la mujer el Señor: haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz. Y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y esto, hermanos, es lo que está pasando hoy.
Hay un daño completo, está volteado todo eso al revés. Ahora la mujer quiere controlar al marido, pero es al contrario. El marido debe controlar a su esposa. Dice, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Gobernar, enseñorear, dominar sobre la mujer no es mandarla, no es el deseo de la mujer que tenía en ese momento, en Génesis 3:15, el deseo en Génesis 3:5, inclusive y 6, fue que ella quiso ser independiente de él, ella quiso ser igual a Dios. Entonces, digámoslo así, consecuencia del pecado que ellos cometieron acá, porque Dios está haciendo aquí ya juicio a Adán, a Eva, a la serpiente y al diablo, es a la mujer diciéndole que va a tener dolores en sus preñeces, pero que el deseo que ella tuvo, o sea, el deseo de querer saberlo todo, de tener el conocimiento y la sabiduría de Dios y ser semejante a Dios, ahora eso que deseó será el deseo, pero en su marido, lo verá en su marido. Entonces, la mujer, ¿qué es lo que busca en el marido? ¿Qué es lo que desea el marido? Que le muestre el camino que Cristo le mostró al ser humano, que le muestre claramente la enseñanza de la palabra de Dios, porque la mujer tiene deseo, sed de saber de esto, pero dice que es su marido quien se lo tiene que compartir. Entonces, enseñorearse de la mujer significa que el hombre debe protegerla. Porque dice acá en el 3:16, dice, pero él gobernará sobre ti. Gobernar sobre la mujer no es mandarla y tratarla mal. Se trata de que el hombre va a tener que protegerla, respetarla, cuidarla, enseñarla. Así que la mujer busca en el hombre, escuche varones, la mujer busca en el hombre amor, elogiada, con buenas palabras, que sea bien atendida, que sea siempre con piropos, si se puede decir, con palabras de edificación y de exaltación. La mujer busca en el hombre amor, confianza, seguridad y protección. Eso es lo que una mujer busca en un ser humano, en el hombre. Y el hombre busca en la mujer, o mejor, busca en la vida y espera que su mujer se lo dé, ¿qué? Reconocimiento, ser valorado, ser respetado y tenido por digno en el hogar. ¿Cómo le parece? Si hay ese respeto mutuo y hay ese amor mutuo, pues va a ser un ciclo de bendición donde usted va a vivir feliz, donde va a tener un matrimonio feliz. Así que la verdadera ayuda idónea para tu vida, la verdadera ayuda idónea para tu vida, será la compañera que te dará el crecimiento que necesitas para alcanzar el propósito divino de Dios. Esa es la ayuda idónea, la verdadera ayuda idónea. Así que no es el pastor de la iglesia lo que necesita tu mujer. La mujer necesita ver a su esposo en la palabra de Dios, enseñándole y compartiéndole los principios y los fundamentos para que ella identifique el propósito divino de Dios y cuando vengan las circunstancias, ella sea la ayuda, la que apoya, la que levanta, la que anima a su esposo para continuar a pesar de las circunstancias que se puedan presentar. Por eso dice que es el esposo el pastor en la casa. Todo esposo debe ser pastor en su hogar. Porque quien prepara a su mujer a la imagen y semejanza de Cristo es Él. Es el esposo el que en casa edifica a su esposa en la palabra. Y cada día ella va no solamente a escuchar la palabra, sino que va a verla actuar en la vida de él. Por lo tanto, no solamente va a oír, sino que va a ver las obras en él
y ella poco a poco se convertirá en la imagen y semejanza de su esposo, porque la imagen y semejanza de su esposo es la de Cristo. Y esta es la manera en que nuestros hijos también se levantarán, porque la mamá le enseñará a sus hijos también a que vean en su papá a ese varón como ella lo ve, a ese pastor como ella lo ve, a ese guardador, a ese responsable, a ese dedicado y a ese maestro que ella siempre ha tenido. Vamos a Proverbios capítulo 31 para terminar. Proverbios capítulo 31. Versículos 10 al 12. Dice, ¿quién podrá encontrar una esposa virtuosa y capaz? Es más preciosa que los rubíes. Su marido puede confiar en ella y ella le enriquecerá en gran manera la vida. Esa mujer le hace bien y no mal todos los días de su vida. ¿Quién es esa? Como dice la Reina Valera, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? O sea, no es fácil conseguir una mujer virtuosa, pero dice que la mujer virtuosa es la que sabe crecer, la que sabe cuidar, la que sabe llevar su hogar. Todo ese Proverbios 31 se lo puede leer de lo que es la mujer virtuosa. Y dice el versículo 12, esa mujer le hace bien y no mal todos los días de su vida. Eso es lo que hace una ayuda idónea cuando ha sido edificada y enseñada por un varón de Dios que entiende el propósito divino de Dios al hacerlo, al llamarlo y hacerlo participar del matrimonio. Entonces, es la mujer que el hombre busca, aún sin entender el reino de Dios. Esa es la mujer que el hombre busca. Aunque yo todavía no entienda el reino de Dios y ya no lo entienda, pero esa que busco es esa mujer virtuosa que va a actuar de esta manera. Es la mujer que entiende cuál es su posición y cuál es su cargo y su función dentro del matrimonio. Y yo sé que muchos que ya están casados, llevan tiempo y tal vez nunca habían escuchado esto, dirán, ¿y entonces qué hay que hacer? ¿Volverme a casar? No, estamos viendo lo perfecto, lo que Dios dijo de cómo era la ayuda idónea. Y por ahí poco a poco, viendo esto, pues nos vamos a comparar con nuestras vidas. Damos cuenta que estamos un poquito desviados, pero esto nos va a servir para que venga. Entonces ordenemos nuevamente el camino. Todo se puede conversar, comunicar, hablar, perdonarse y darse una segunda oportunidad y ahora hacerlo a la manera de Dios. Entonces, la mujer es la que ayuda a su esposo a mantener el camino correcto del llamado que Dios le hizo. Porque realmente el llamado es al hombre, no a la mujer. Aunque no estamos denigrando a la mujer, sino que ella cumple una función diferente a la que cumple el hombre. Así que una mujer virtuosa es estimada, una mujer virtuosa es apreciada, es excelente, es obediente, diligente, prudente, conoce la palabra y la pone en práctica, dejando de lado aún sus propios intereses. Antes los coloca a los demás que los de ella misma. Eso es lo que hace una mujer virtuosa. Entonces, ¿quién la hallará? Dice el proverbio, ¿cierto? ¿Quién la hallará? Porque dice el versículo 25, ahí mismo, versículo 25, Proverbios 31, 25, dice, está vestida de fortaleza y dignidad y se ríe sin temor al futuro. Esa es una mujer virtuosa, que no importa las circunstancias que pasen en casa, ella siempre tendrá una risa, una alegría para decirle a su esposo, tranquilo, amado, mañana, esta semana, este mes, este año, Dios se glorificará. Anímate, sigue, tú eres valiente, tú eres un buen hombre, anímate, algún día las cosas saldrán y tú estás ahora sembrando para más adelante cosechar.
Esa es la mujer virtuosa. Esa es la que realmente se ríe. Dice que se ríe de lo porvenir. Bueno o malo, pero se ríe. ¿Por qué? Porque confía, porque sabe que si está sentada, escuchando a su varón, aprendiendo de la palabra y él guiándola por el camino del propósito de Dios, esa mujer siempre estará feliz. Es una mujer feliz. Entonces, tu matrimonio, tu hogar, es el resultado del tiempo que has dedicado a enseñar los principios de Dios a los que más amas. No es que la mujer sea más débil que el hombre. Eso es un error. No es que la mujer tampoco tenga que hacer trabajos igual que el hombre para poder decir que ella sí es capaz. Tampoco. La mujer es más débil que el hombre. No es que sea más débil, sino que Dios hizo a la mujer más sensible que al hombre, y para que el hombre recuerde siempre su propósito eterno en Dios. Entonces, no es que la mujer sea más débil que el hombre, sino que Dios la hizo de esa manera, aparentemente débil, pero inclusive es más fuerte, pero aparentemente la hace débil, es para que ella sea más sensible en las cosas emocionales, espirituales, que el hombre. Para siempre ella percibe las cosas y puede decirle al varón qué es lo que le conviene y qué no le conviene. ¿Por qué? Porque ella lo está comparando con el propósito de Dios. Si lo que está haciendo el esposo glorifica al Señor, y allí siempre viene el consejo. Por eso muchas veces dejamos de pedir consejo porque siempre ella dice, no, no haga ese negocio porque no le funciona. Eso no le va a servir. No haga eso así. Y siempre se van como a veces en contra de lo que nosotros, los hombres, nos apresuramos a hacer. Pero ellas son más sensibles y tienen ese sentido que Dios les dio, y ellas pueden identificar cuándo realmente dará fruto y cuándo no da fruto ese negocio o esa circunstancia. Entonces, el hombre no debe confundir responsabilidad con propósito. Esto es muy importante. El hombre debe identificar siempre el propósito divino de Dios en el matrimonio para que Dios lo perdure y prospere. Pero no debe confundirlo con la responsabilidad. La responsabilidad es ¿cuál es? Pues traer la comida, traer el alimento, tener la vivienda, traer el vestido. Esa es la responsabilidad del hombre. Es su responsabilidad. Usted nunca le puede sacar eso en cara a su mujer. ¿Por qué? Porque esa es su responsabilidad. Pero lo que sí tiene que entender usted es el propósito eterno de Dios para su vida. Y cuando se entiende claramente esto, lo puede transmitir y usted puede ver si su esposa, si sus hijos están caminando de acuerdo a ese propósito, y de allí es donde Dios le entrega autoridad para, si ellos se están desviando, usted pueda direccionar correctamente. Termino entonces con Proverbios capítulo 14. Proverbios capítulo 14. 14:1 dice: la mujer sabia edifica su hogar, pero la necia con sus propias manos lo destruye. Va a sonar un poquito como fuerte tal vez, pero dice acá que la mujer necia es la que destruye el hogar con sus manos. De ahí la importancia de que la ayuda idónea entienda por qué es una costilla, por qué es realmente esa persona que necesita ese varón para poder caminar correctamente, y no difamarlo ni tratarlo mal cuando ve a su esposo desviado, sino que al contrario, con sabiduría, con oración, con virtudes de mujer virtuosa, direccionará nuevamente a su esposo para que él no se salga de ese propósito que es el que lo mantiene vivo, gozoso y feliz. Y cuando usted guarda el secreto de su esposo, él siempre confiará en ti, él siempre despertará sus pensamientos más profundos y los podrá compartir, y eso te traerá a ti, ¿qué?
satisfacción, confianza, seguridad, porque conoces el corazón de tu esposo. Pero cuando tú sacas esto a la luz, cuando tú difamas porque no te salieron las cosas como quieres, o porque te trató mal, o porque es un ogro y te trata mal, pero lo sacas a la calle, él nunca volverá a ser el mismo. ¿Por qué? Porque ha perdido la confianza en ti. Entonces, no se trata de que la mujer se aguante todo, no estoy diciendo eso, sino que tú sabes lo que el esposo le está pasando porque tú lo conoces. ¿Quién más lo conoce si no solo tú? Entonces, como tú conoces al esposo, entonces tienes las herramientas para poder direccionar correctamente a este hombre. Entonces, la mujer sabia es una mujer sabia es aquella que construye su hogar y no lo destruye, y lo construye basada en el amor de Cristo. Así que el enfoque del hombre en su hogar, escucha con atención, el enfoque del hombre en el hogar no es la casa, no es el hogar, es la ayuda idónea. Como cuando llegamos de trabajar, queremos recostarnos en el mueble, acostarnos en la cama y ver televisión. Ese no es el enfoque de tu hogar. No, el enfoque en tu hogar es tu esposa. Y tienes que compartir con ella, tienes que escucharla, atenderla y compartirle lo que Dios te ha enseñado ese día. Cada día tienes que compartirle para que ella pueda ver en ti la sujeción a Cristo. Y ella sí se sujeta a ti porque ve a ti, en ti a Cristo. Entonces, esto es clave. Entonces, ya sabes con quién debes casarte si estás buscando novia o esposa o esposo. No importa, esto aplica para los dos lados. Ya sabes con quién entonces debes casarte. Ya sabes por qué pedir perdón a Dios si ya están casados y no sabían estas cosas. Ya saben qué hacer con sus hijos cuando quieran casarse en ellos. Ya saben lo que tienen que transmitirle a ellos. Y deben transmitir el legado de Dios a ellos porque es lo más importante. Porque de esa manera será llena la tierra del conocimiento de la gloria de Dios como las aguas cubren el mar. Qué hermoso ver entonces la importancia de la ayuda idónea. Así que no es que nos equivoquemos con nuestro cónyuge, es que nunca la hemos edificado, nunca la hemos levantado, nunca la hemos enseñado. Ella no llegó con el manual de instrucciones, ella no llegó con el chip de esposa. No, eso se vive. Es la oportunidad que como varones tenemos de que ellas sean edificadas. Por eso, varón, a ti te exige más. Por eso a ti el Señor te va a exigir tu matrimonio, tu casa, tu hogar. Vas a dar cuentas de tu vida. Estás a tiempo para organizar tu vida, para organizar tu matrimonio. ¿Qué tienes que hacer? Entrégale tu vida a Cristo y deja que Él sea primero la cabeza en tu vida. Y entonces, luego, la cabeza de tu mujer vas a ser tú. Porque ellas quieren ver en nosotros realmente hombres convertidos realmente. Que lo que hablamos del Señor también lo practiquemos. Para ser ellas imitadoras de nosotros como nosotros de Cristo. Como decía Pablo, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Vamos entonces a dejarlo por hoy acá y démosle gracias a Dios. ¿Le parece que deberíamos orar? Yo voy a invitarle para que usted cierre sus ojos por un momento allí. Si está con su cónyuge, tómense de las manos y deje que el Espíritu Santo ministre sus vidas. Deje que el Espíritu Santo hable a sus corazones. Permítale al Señor tocarle con mucho amor esas áreas tan sensibles, porque varón, yo sé que te has equivocado. Yo sé que has cometido errores como yo también los he cometido. Yo sé, mujer, que tal vez no has sido la mejor ayuda idónea porque no sabes lo que era ayuda idónea, porque nadie te lo había enseñado. Pero aquí no se trata de quién es el culpable. Tu matrimonio no está mal por el culpa del uno o del otro, es porque ninguno había sido instruido y enseñado por sus padres, menos por el pastor, de qué era
lo que realmente era el matrimonio. Aquí estamos aprendiendo entonces hoy lo que es la ayuda idónea, la tercera conferencia. Vamos paso a paso, nos faltan 7, pero yo te aseguro que si terminas estas conferencias hasta la 10ª, tu matrimonio cambiará completamente. Amado Dios, queremos reconocer que nos hemos equivocado. Perdónanos porque a veces corremos, somos impacientes, somos desleales inclusive en nuestra manera de vivir, porque no somos leales contigo, Señor. No entendemos estos principios y todos están allí en la palabra. A nuestras manos está. Todo está allí para que lo tomemos. Pero Dios, gracias por este tiempo. Queremos pedirte perdón porque tal vez nuestro matrimonio no ha sido el más correcto, no ha sido el mejor porque no hemos sabido llevarlo a cabo, porque hasta ahora estamos descubriendo cosas que no conocíamos. Pero Señor, tú eres especialista en lo imposible. Tú puedes cambiar lo que para el hombre es imposible. Tú puedes hacer restaurar este matrimonio, Señor amado. Mira sus corazones, mira la intención de ellos, de despojarse de ese ego, de ese orgullo, Señor. Padre, yo te pido que desde hoy estos matrimonios, estas parejas, estos novios, Señor, tengan una comunicación excelente, que puedan decirse las cosas con amor, sabiendo que mañana nunca difamarán, nunca golpearán, ni usarán el secreto de ellos como uno para venir a sentirse o hacer sentir mal a su cónyuge. Señor, ese es nuestro gran error. Queremos a veces siempre lastimar a nuestro cónyuge con palabras, con golpes, con indirectas, con acciones, Dios mío, con doble sentido, porque queremos sencillamente que se burlen de ella, pero realmente es lo que queremos en nuestro corazón y tenemos que pedirte perdón por ello. Pero hoy, Señor amado, le pedimos también perdón a nuestro cónyuge. Si usted está allí, pídale perdón a su cónyuge. ¿Sabe? Cristo ya lo perdonó. Cristo ya le limpió sus pecados. Cristo ya llevó todos esos pecados en la cruz de Calvario. Todo ese orgullo, ese ego, esa soberbia, esa culpabilidad que sientes. Cristo también pagó por ella en la cruz. Y dice que Él nunca más se acordará de tus pecados. Hoy tienes la oportunidad de rehacer esta área en tu vida y tratar a esa ayuda idónea como Dios dice que debe de ser. Así que, Padre, gracias porque tú traes el Espíritu Santo sobre mis hermanos para que el Espíritu Santo sea quien convenza de pecado, quien levante sus corazones y anime con júbilo cada pensamiento de ellos en Cristo Jesús. Muchísimas gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.